Cheer up, son. En Apocalipsis Now hay dos momentos de música diegética que resumen mucho de su espíritu. En el primero, el coronel Kilgore dirige a la primera de la novena y desde el cielo, antes del ataque, hacen sonar a Wagner, la cabalgata de las Valquirias. Féminas mitológicas nórdicas que descienden a los campos de batalla para guiar a los heroicos caídos al Valhalla, donde van a formar filas junto a Odín para luchar gloriosos en la batalla del fin de los tiempos. Es el grito de guerra de un occidente entronado en la cima de su historia, que se arroja sobre los pueblos bárbaros por derecho y fuerza natural. Es el poder del conquistador. El segundo momento le corresponde a los Rolling Stones. Su satánica majestad canta I Can Get No Satisfaction. Perdón por mi inglés. Es el lamento de una generación que se convierte en rabia contra un mundo que no puede ofrecerle más que objetos para consumir y placer pasajero. Occidente perdió su brillo y su fuerza. Mientras el mundo moderno iba a la guerra por la gloria de un designio divino, la posmodernidad apenas puede aspirar a un poco de satisfacción que no encuentra, aunque trate y trate. Friedrich Nietzsche fue definitivamente el mayor profeta de la posmodernidad, a la que anuncia en una sola sentencia: Dios está muerto. Hay que follarse a las mentes. Esa debe de ser la frase más contundente y a la vez también más mal interpretada de la filosofía moderna. Pero estamos hablando de Nietzsche, y a Nietzsche es fácil malinterpretarlo, porque muchas veces su estilo de escritura estaba mucho más pensado para impactar estéticamente en el lector y no tanto en la cuestión de la reflexión racional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona que venga y te quiera simplificar el pensamiento de Nietzsche en 2 o 3 palabras y que te diga lo entendí perfectamente, esa persona te está mintiendo. Te está mintiendo a vos o se está mintiendo a sí misma. Pero es lo que tenemos. Entonces, lo que nos queda es que aceptes que hoy sea yo el que te va a mentir un poco. Y en todo caso, el debate puede seguir siempre en los comentarios. La muerte de Dios no es el real fallecimiento físico de ese Dios, sino que representa el hecho de que los hombres abandonemos la guía de una moral absoluta que se supone que es obvia y natural. Esto parece un trabajo para Dios. Matar a Dios es eliminar el centro sobre el cual orbita la cultura y la brújula que orientaba las valoraciones y decisiones morales de todo Occidente. ¡Ni siquiera creo en Jebús! ¡Déjenme salir! Aunque eso represente una crisis al generar un vacío de sentido, en la mente de Nietzsche no es una mala noticia. Todo lo contrario, porque considera que la moral cristiana es decadente y débil, propia de los hombres que antes que crear y exponer su fuerza, prefieren el camino de la debilidad y la compasión, acusar al fuerte por sus males y recrearse en la propia endeblez. La muerte de Dios deja a todos sin dirección y confundidos. Es el momento ahora de la ética de señores, hombres fuertes que no necesitan el dictado moral de una divinidad absoluta, que sean capaces de crear y seguir sus propios códigos. Es hora de superar al hombre y hacer nacer al superhombre. Cuando se intenta analizar desde la filosofía, ya sea una película, un videojuego o una novela, la cuestión, la idea ahí del Übermensch, del superhombre que teorizó Nietzsche, es un lugar común bastante repetido. En general, se elige algún villano megalómano para identificarlo con esta superación de la humanidad que es capaz de crear sus propios valores y norma moral. Pero no alcanza con un sadiquito narcisista y gritón para llenar los zapatos del Übermensch. Y de entre todos los que se han probado ese calzado, el Capitán Willard y el Coronel Kurtz son los que mejor se ajustaron.
La historia de Apocalipsis Now muestra el enfrentamiento entre el poder de la moral canónica occidental y la moral sobrecogedoramente fuerte de un hombre decidido. El eje de la historia es el viaje de Willard con la misión de localizar y asesinar a Kurtz. La razón que tienen los oficiales para dar esa orden es que opera por cuenta propia, que ha formado a su alrededor una especie de culto con milicias aborígenes y militares americanos que le responden de manera incondicional, y particularmente haber ordenado el asesinato de 4 agentes de inteligencia del Vietcong. Willard es interrogado sobre su participación en misiones clasificadas. Su negativa es la prueba de lealtad y sumisión a la corporación militar. Cuando el general, por ejemplo, le pregunta a Willard si está en condiciones, es otra forma de preguntar ¿podés hacer lo que necesito que hagas? Y salvo por el general, quienes están en esa sala no parecen conformes con la idea de asesinar al coronel. De hecho, jamás usan la palabra matar, se muestran bastante abrumados por la decisión que están tomando en nombre de una supuesta moral de guerra que debe ser conservada. Power, ideals, the old morality and practical military necessity. Al coronel Lucas le pesa la orden, pero el general Corman encarna esa moral militar. La cuestión es que esa moral no está juzgando lo bueno o lo malo del acto de matar, sino la desobediencia, el cortarse solo. Willard es obediente, el pecado de Kurtz es la rebeldía. If that's how Kilgore fought the war, I began to wonder what they really had against Kurtz. It wasn't just insanity and murder. There was enough of that to go around for everyone. Este es el primer momento donde se puede emparentar al coronel Kurtz con la figura del superhombre, aunque de manera bastante parcial, porque solo sabemos de él que es una persona sobresaliente y que rechazó todos los honores propios de la corporación militar. Acá la expresión sentirse Dios se está usando como sinónimo de un poder que manda sin limitarse por las cuestiones de la moral o la justicia militar. Eso es lo que hace Kurtz. Él junta un grupo paramilitar alrededor suyo y pelea la guerra bajo sus propios términos, con su propia fuerza, con su propio poder de mandar. Y entonces se lo acusa de justamente enloquecer de poder. Claro que si ha intentado enloquecer sin poder, es aburrido, nadie le hace caso. Pero no se nace siendo Ubersman, hay que llegar a serlo. Y para llegar a serlo, en el espíritu tiene que operar 3 transformaciones. Primero, se es camello. Camello es el hombre cuyo espíritu acepta los designios y la moral establecida, el que acepta la orden y la ejecuta aun cuando vaya en contra de su dignidad. El viaje de Willard comienza en su hotel en Saigón, débil, herido, reducido a su mínimo humano, absolutamente patético. Necesita para sobrevivir la llegada de una misión, le urge profundamente ser puesto bajo órdenes. El hombre, según Nietzsche, es una cuerda, un camino, una transición a recorrer entre el gusano y el superhombre. Y no es difícil emparentar la imagen de Willard en la primera escena con un gusano. No hay nada de superhombre ahí. Acepta cargar con la misión de asesinar a Kurtz que le encomiendan sus superiores sin cuestionarse demasiado, aunque no entienda del todo las razones de su empresa. Willard está bajo total influencia del poder de la corporación militar. Él es un siervo, es el esclavo de un señor. Pero ese señor no crea sus valores por sí mismo, sino que se rige por esa moral militar de la que habla el general en la escena de la reunión. Pero él va a empezar a cuestionar las órdenes y la línea de mando, primero por las incoherencias y la doble moral que tienen, pero también porque cada vez va a empezar a sentir mucho más la influencia que tiene Kurtz con sus palabras, con su historia y con sus acciones. Kurtz es una persona muy magnética al hablar y esa atracción Willard la va a empezar a sentir. El superhombre no puede ser mezquino. Al contrario, es una fuerza abundante que se regala a sí misma.
No porque a los demás les falte, sino porque a él le sobra fuerza, entereza, voluntad y poder. La virtud del superhombre es la de mandar y crear, no la de obedecer, ni a los mandos, ni a las morales previas. Eso es lo que Kurtz transmite y el viaje de Willard no es posible sin eso. Eso lo pone de frente a la siguiente transformación. El león aún no es un hacedor de valores, pero es quien se enfrenta a la idea del deber como ordenador de la moral. La metáfora de este felino poderoso puede encontrarse representada en el tigre que ataca a Willard y a Jeff en la jungla. Sí, ya sé, no es lo mismo un tigre que un león, pero viejo, en la selva no hay leones, hay tigres y la película ocurre en la selva. Es después del ataque del tigre que el capitán va a empezar a sentirse más apartado de lo que son las órdenes que motivaron en un principio su misión y a acercarse más a la figura de Kurtz en tanto que empieza a comprenderlo, empieza a entender sus motivaciones. Ese proceso de transformación de Willard es lo que va a ocupar todo el segundo acto de la película. El viaje de Willard y la tripulación los lleva a diferentes paradas a lo largo del río, pero mientras más avanzan, cada vez es más visible la ausencia de mando. En cada parada el caos y la desorganización se van profundizando, llegando al extremo en el puente de Do Lung, donde los soldados americanos están en combate sin órdenes a seguir. Quienes aún no desertaron luchan sin más objetivo que la propia supervivencia. En la guerra, la ausencia de mando es el caos y el sinsentido de un combate absurdo. Esa ausencia de mando militar puede entenderse como el mundo mismo de la posmodernidad, que al no tener una divinidad que le marque un destino, un objetivo claro, anda vagando por ahí incapaz de crearse a sí misma un destino para sostener esa existencia sin sentido. El puente de Do Lung, que ya había sido mencionado por Jefe, se construye cada día solo para ser volado al rato. Es el accionar absolutamente vacío de la repetición por inercia, almada puro estilo de Sísifo. La guerra de Vietnam debe de ser el conflicto más estúpido de la historia de Estados Unidos. Una movilización a gran escala hasta el otro lado del mundo para responder a un ataque ficticio, para empezar una guerra que fue larguísima, que fue cara, que costó muchísimas vidas, fue muy dolorosa, y terminar en una derrota muy humillante contra un enemigo militarmente muy inferior que luchaba por sostener con vida al último suspiro de lo que fue el comunismo, que era la última gran utopía del mundo, digamos. Esa es la guerra de una cultura sin Dios, que defiende ese poquito de satisfacción que le ayuda a olvidarse de lo absurdo de la existencia, que bien puede hacerse metáfora en ese puente que se construye solo para ser destruido. Otro momento muy fuerte es el del abordaje del Sampan. Que Willard decida asesinar a la sobreviviente implica una clara identificación con los métodos de Kurtz. Él la mata para no perder tiempo en otra parada, se salta todos los códigos de honor y morales en pos de conseguir su objetivo. Hacer esto lo acerca a los métodos de Kurtz. De hecho, luego de hacerlo, reflexiona en que ahora lo entiende mejor. Los sucesos del puente de Do Lung son inmediatamente posteriores a este tiroteo. Ese puente representa un límite. Willard deja detrás lo que le queda de respeto a esa moral militar para entrar a los dominios de Kurtz. El tercer momento a marcar es la parada en la hacienda de Hubert de Marais. Ya la aparición de estos personajes que primero se manifiestan como una voz hablando tras la bruma y luego haciéndose de cuerpo presente al disiparse la neblina, nos da la idea de un paso a otro espacio, casi como a un mundo de muertos y fantasmas del pasado. En esa secuencia, Willard prácticamente deja de hablar y se vuelve un oyente de los demás personajes que operan como su conciencia. Primero en la mesa, donde Hubert
termina de concretar el sentido de la banalidad de la guerra que están peleando los americanos, y más tarde, en el encuentro con Roxanne, donde toma conciencia de la dualidad de su alma humana entre el bien y el mal que lo habitan. Este es un momento de autorreconocimiento que pone a Willard ya fuera de la dicotomía de bueno o malo. Para ese momento Willard ya tiene asumido que su guerra es absurda, que su misión es absurda y que sus acciones no pueden ser medidas en el parámetro de bueno o malo. Pero todavía le queda la última parte de su viaje y ahí todo va a depender solo de él, porque los mandos militares ya no pueden alcanzarlo allá donde él va. Todo lo que él haga de ahora en más es su decisión. Y eso va a desarrollarse en el tercer acto, que comienza con la llegada al campamento de Kurtz. Willard y Kurtz van a tener una serie de encuentros antes del final, 5 en total, y voy a detenerme en alguno de ellos. En el primero, el coronel increpa a Willard sobre su libertad. Al preguntarle a Willard si es un asesino, él le responde que es un soldado. Willard sabe que mató a varias personas, fusiló a sangre fría a la mujer en el río, pero su respuesta no es sí, soy un asesino, es soy un soldado. Con eso, intenta no cargarse con la culpa de las vidas que tomó, asume que no fue su decisión la de disparar, sino simple obediencia. La respuesta de Kurtz a esto es tremenda. Le dice: no sos un asesino ni sos un soldado, sos el chico de los mandados al que mandaron a cobrar una factura. A sus ojos, el capitán es el hombre con menos libertad, un siervo en toda regla. El segundo encuentro es ya con Willard prisionero. El coronel se le acerca en la noche y le entrega la cabeza cercenada de Chef, quien antes del primer encuentro se había quedado en el bote con la orden de esperar y que si Willard no regresaba, ordenar el ataque aéreo sobre el campamento. El nombre clave para pedir el bombardeo es Todopoderoso. La muerte de Chef significa que ya no hay Todopoderoso que pueda venir a su rescate. Todo está en sus manos. Ya no está atado a ninguna esperanza y probablemente sus superiores no van a tardar en darlo por muerto. En su tercer encuentro, Willard es liberado. Ahora tendrá que operar en él la tercera transformación. El niño es la última transformación, la inocencia que es creadora. Los niños no están corrompidos por el sentido del deber ni influenciados por las normas morales o ideales de justicia. Son capaces de crear las reglas que rigen, por ejemplo, el mundo de sus juegos. La identificación de Kurtz con los niños es clara en la escena en que Willard es liberado, que tiene una carga visual muy marcada, ya que en la oscuridad que habita, la única luz que lo alcanza proviene metafóricamente de Kurtz y los niños. También es interesante esta escena por ser la única en que vemos al coronel con la iluminación plena de su rostro y hablando de forma explícita y no metafórica. Mientras en las demás escenas lo vemos con iluminaciones duras, con buenas partes del rostro en la oscuridad, mostrándolo como una figura misteriosa y malvada, ahora lo vemos plenamente, rodeado de niños como el hombre bondadoso que describió el general, racional y completamente cuerdo además. Willard ahora ya no es prisionero del campamento, y Kurt sabe que va a intentar matarlo y no parece que vaya a intentar detenerlo. Su discurso posterior es absolutamente esclarecedor. Habla de sus razones para hacer lo que hace, de cómo la moral y justicia militar que dirige esa guerra los hace débiles frente a un enemigo que asesina sin miramientos, pero igual no ve maldad en sus enemigos, solo mucho amor por los propios y decisión en el combate. Then I realized they were stronger than we because they could stand it. These were not monsters. These were men, trained cadres. These men who fought with their hearts, who have families, who have children, who are filled with love. Kurtz ve una guerra que se lucha sin decisión, sin fuerza, frenada por mandos militares debilitados por su doble moral flácida, que entrena jóvenes para matar, pero les prohíbe escribir fuck en sus aviones porque eso sería grosero.
Es en esa guerra sin Dios que Kurtz quiere ocupar el lugar vacío y convertirse en una fuerza superior a esos hombrecitos indecisos que lo condenan por matar, pero que a la vez, entre gallos y medianoche, tejen conspiraciones para asesinar a traición a un alto mando de su propia tropa. Intenta posicionarse más allá de la dualidad de bueno o malo y quiere rodearse de 10 escuadrones de personas tan decididas como él y terminar de una buena vez con la guerra. Lo que sigue, la última secuencia de la película, debe ser de las más fuertes, intensas de la historia del cine. Willard surge del barro, renacido con la decisión tomada. Ya no es el mismo hombre sumiso y sin libertad. Su rostro pintado cubre su anterior identidad. Su renacimiento es bendecido con un trueno que lo ilumina, la claridad mental que rompe con la duda y la penumbra de los altos contrastes. Cuando llega el momento del último encuentro, el coronel está grabando algo que bien puede ser una carta póstuma y frente al ataque no se resiste. Willard se acerca acechando a Kurtz. Portando un machete, el coronel lo ve llegar literalmente como una sombra que podría ser cualquiera. El capitán suelta un golpe de su espada que tras el corte cae sobre el buey que sacrifican los aldeanos. El asesinato se entremezcla con la ofrenda. Kurtz, por un momento, puede ser el Cordero de Dios expiando los pecados del mundo. Su muerte es una entrega, un regalo. Willard es el hombre que libre decide que ya no necesita al maestro. La primera parte de Así habló Zaratustra, que concluye con el texto de la virtud dadivosa, que es para mi gusto la parte más jugosa e interesante del texto, termina cuando este profeta abandona a sus discípulos. Porque un profeta que busque la libertad absoluta de los hombres no puede desear que sus discípulos lo sigan toda la vida. Willard asesina a Kurtz porque entiende que su voluntad, fuerza y locura son demasiado peligrosas, pero sobre todo porque él lo desea. Quiere liberar a los nativos y a los soldados de la influencia del coronel, y sobre todo desea liberarse él, porque si no hubiese sido realmente influenciado, hubiera terminado como otro más en el culto. Y cuando lo ataca, lo hace en la forma que Kurtz desearía que los hombres de su tropa ataquen al enemigo, con convicción, sin miramientos, y eso también es darle la razón. Aunque yo pueda trazar un paralelismo entre Apocalipsis Now y Así habló Zaratustra, el discurso sobre el poder que tiene la película es muy diferente al que tendría Nietzsche. En Apocalipsis Now se habla con miedo sobre el poder, con miedo al poder absoluto. Ese poder total corrompe a Kurtz, le destruye la mente. Y eso habla bastante del miedo que todavía guarda nuestra sociedad a la posibilidad de que una persona pueda saltarse con libertad y fuerza todas las normas morales y obtenga ese poder creador absoluto. Nos resulta mucho más fácil y más razonable acusar de loco a la persona o al hombre que desee convertirse en ese hombre superpoderoso. Pero en la vida las cosas rara vez son tan simples como blanco o negro. Y si pensamos en Kurtz, lo que él quería lograr al fin y al cabo era terminar rápido con la guerra. ¿Y qué objetivo puede ser más noble y razonable que ese? Pero si aceptamos eso, también tendríamos que aceptar que fueron acciones válidas el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, que también fueron pensados con la intención de terminar rápido con la guerra. Y entonces estaríamos cayendo en que el fin justifica los medios. Pero acá el problema no es qué medios uno usa para llegar al fin, sino el fin, quién y cómo se decide qué fines son moralmente aceptables. ¿Estamos dispuestos acaso a depositar esa responsabilidad y ese poder en una sola persona? ¿Estamos dispuestos a asumir nosotros mismos cargar con esa responsabilidad? Un hombre con una voluntad absolutamente libre es el que es capaz de determinar la justicia en un fin. Y eso es algo realmente muy aterrador. Pensar en una persona con absoluto poder y total libertad para ejercerlo es algo que mete miedo.
Y al fin de cuentas, es ese miedo al poder absoluto es lo que orienta el tratamiento del tema que se hace en Apocalipsis Now. Bueno, este es definitivamente el video más largo por escándalo que hice para el canal desde que empecé con esto. Y también es uno de los que más me costó concretarlo, más me costó elaborarlo, más me costó escribirlo. Así que si se quedaron hasta acá, loco, son unos grosos, sépanlo. Y no se vayan sin dejar un comentario por ahí. Y compartan este video, compártanlo por todos lados, así llegamos a más gente. Estoy dejando en la descripción mi enlace a redes para que me sigan, así se enteran de las novedades del canal. Y gente, nos vemos por ahí. Que tengan buena vida. Chao.